Buenos días. Bueno, ir sentándonos que vamos a empezar la sesión general de este miércoles. Este miércoles a cargo de Medicina Interna y cuyo ponente Vicente Serrano, el 5 de Interna, que ya finaliza con nosotros. Así que, Vicente, cuando quieras, adelante. Sí, ¿se me escucha, no? Sí. Bueno, buenos días, soy Vicente Serrano. Hoy os vengo a hablar de los efectos secundarios de los glucocorticoides sistémicos. Para ello lo vamos a hacer a través de un caso clínico, ¿no? De ver qué podríamos hacer. En nuestro caso es una mujer de 74 años, diagnosticada de arteritis de células gigantes con polimialgia reumática, que en estos 2 años ha precisado aumentar numerosas veces la dosis de corticoides, hasta una dosis de 40 miligramos al día. Además tiene otras comorbilidades por las que está recibiendo tratamiento y de vez en cuando necesita algún analgésico, algún AINE para controlar el dolor. Y nosotros nos preguntamos, ¿podemos hacer algo más por esta paciente? Pues bien, eso es lo que vamos a intentar dar un poquito de respuesta. Este es nuestro índice. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a los corticoides y luego vamos a centrarnos en la toxicidad por cada órgano específico. Después vamos a ver qué podríamos hacer por nuestra paciente y unos mensajes para llevar a casa. Empiezo. ¿Por qué los glucocorticoides? Esto simplemente es la ficha técnica de la prednisona. Como podemos ver, indicaciones en terapia sustitutiva, enfermedades reumatológicas, enfermedades bronquiales y pulmonares, enfermedades dermatológicas, hematológicas, en tratamiento de tumores, enfermedades del tracto gastrointestinal, enfermedades de los riñones, enfermedades oftalmológicas, entre otras. Es decir, muchos especialistas van a necesitar utilizar glucocorticoides de manera sistémica en algún punto. Por lo tanto, si es una herramienta de uso frecuente, es ideal, es lo deseable que conozcamos en profundidad sus usos y sus efectos adversos. Bien, empezamos un poquito. ¿Cuándo se empezó a generalizar el uso de corticoides? A partir de los años 40 se empieza a utilizar a dosis muy elevadas en la artritis reumatoide y no pasa demasiado tiempo hasta que nos demos cuenta de los efectos adversos que tienen. Elevado riesgo de fracturas, infecciones, sangrados gastrointestinales. En las siguientes décadas el esfuerzo se centra en disminuir la dosis de corticoides para evitar los efectos adversos y ver que efectivamente siguen siendo beneficiosos o siguen siendo efectivos, hasta que llegamos al paradigma actual en el que intentamos tener la mínima dosis y asociar algún medicamento que nos permita en cualquier caso siempre tenerlo para evitar sus efectos adversos. Un breve recordatorio de la fisiología, ¿no? Se sintetizan el endógeno a través del eje hipotálamo hipofisario adrenal, sobre el cual, como podemos ver, lo que quiero ilustrar es que afecta a muchos órganos y sistemas diferentes y tiene muchas repercusiones. Por lo tanto, hay que pensar en sus efectos sistémicos principalmente, ¿no? Con sus vías de regulación y de inhibición. Y bien, ¿a través de qué mecanismo actúan los corticoides? Se diferencian a nivel celular principalmente dos mecanismos. Por un lado tenemos la vía genómica, que es lenta, en la que se modifica la síntesis de proteína, activando aquellas proteínas que tienen efecto antiinflamatorio e inhibiendo aquellas que tienen un efecto inflamatorio. Se activa a dosis más bajas y es la que se asocia principalmente con los efectos adversos. Luego, por otro lado, tenemos la vía no genómica, que esta es mucho más rápida, no implica el núcleo y se modifican los mediadores inflamatorios a nivel del citoplasma. Y para su activación máxima necesitamos dosis mucho más elevadas. Esto es lo que ilustra esta tabla, donde podéis ver que a dosis, para tener unos efectos no genómicos máximos, son dosis muy altas, elevadas a nivel de pulso, más de 200 miligramos, donde se consiguen. Y sin embargo, los efectos genómicos máximos a partir de 30 miligramos día ya los tenemos. ¿Esto qué implicación tiene? Pues que la dosis del miligramo kilo día, como podemos ver, ¿no? Tenemos efectos genómicos máximos con los efectos adversos que ello conlleva y sin embargo tampoco tenemos una activación máxima de los efectos que buscamos los no genómicos. ¿Y esto qué implicación clínica ha tenido? Pues que cada vez podemos ver en azul la pauta habitual estándar de muchas enfermedades que era antes empezar en 1 miligramo kilo día y bajar progresivamente, con lo que vemos que tenemos una mayor dosis acumulada y con un mayor aumento de efectos, tanto tiempo como dosis dependiente. Y por otro lado, la tendencia, y cada vez hay más evidencia en muchísimas enfermedades de que es más útil iniciar con pulsos de metilprednisolona y eso nos permite iniciar luego tratamientos a dosis más intermedias. A 30 miligramos día, conseguir bajar antes por debajo de 7,5 miligramos al día y a tener una menor dosis acumulada de corticoides
y por lo tanto muchos menos efectos adversos. ¿Y por qué, vuelvo a decir, nos interesa que tengamos los mínimos efectos adversos posibles? Pues como podéis ver, afecta a muchos diferentes niveles y los efectos van a ser tanto duración como dosis dependiente, es decir, es un efecto acumulativo. Y luego el objetivo, sí es verdad que algunos se producen a menos dosis, pero por así decirlo, el umbral de más seguridad, aunque lo ideal va a ser la mínima dosis posible y la máxima seguridad lógicamente 0, el objetivo sería por debajo de 7,5 miligramos de prednisona al día. Y sin más, vamos a ir hablando de los diferentes órganos y de su toxicidad. Empezamos por la toxicidad dermatológica, la oftalmológica. La toxicidad dermatológica se puede dar incluso a dosis bajas, la presentación de acné, hirsutismo y el fenotipo cusingoide se puede desarrollar incluso los 2 primeros meses a dosis bajas en función del paciente. Otra toxicidad oftalmológica, esta se puede dar a dosis muy bajas, incluso de 2,5 miligramos al día de prednisona o equivalentes, mantenido en el tiempo durante años. Esto, aún así, se pueden producir las cataratas. En el caso del glaucoma o la presión intraocular, este es mucho más raro con los glucocorticoides sistémicos, no así con los tópicos. Y el exoftalmos, en que bien es verdad que existe una asociación, es bastante rara. Pasamos ahora a la toxicidad cardiovascular, decir que aquellos pacientes que tienen una dosis diaria de corticoides superior a 7,5 miligramos al día, se ha visto que tienen más del doble de riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Y bueno, dentro de la múltiple toxicidad podemos ver que la retención hidrosalina y la hipertensión sí es verdad que se suele producir por encima de estas dosis, ¿no? Y va asociado pues riesgo de insuficiencia cardíaca, de otras descompensaciones. Luego tenemos la arteriosclerosis prematura. Bueno, antes añadir que de la hipertensión, por ejemplo, si tenemos un paciente que es hipertenso y tiene una dosis inferior a 10 miligramos al día, deberíamos pensar que puede ser más una hipertensión esencial o por alguna otra causa. En cuanto a la arteriosclerosis prematura, esta también se ha visto que se produce incluso a dosis más baja de 7,5 miligramos al día y sigue aumentando el riesgo de evento cardiovascular. También se ha descrito una asociación entre arritmias, principalmente entre el flúter y la fibrilación auricular, cuando cogían aquellas poblaciones en pacientes con corticoides o sin ellos. Y por comentar también de las lipoproteínas, aquí hay resultados ambivalentes. Por un lado, hay algunas que dicen que puede mejorar el perfil y otros estudios que dicen que puede empeorarlo. ¿En qué se piensa que puede estar estas diferencias? ¿Por qué? Porque tratamos enfermedades muy heterogéneas, con mecanismos de actuación muy diferentes. Algunas enfermedades per se ya alteran el perfil de las lipoproteínas y a veces parece que en esa enfermedad al tratarla mejora con corticoides y viceversa. Pasando a la toxicidad gastrointestinal, nuestra principal pregunta es, ¿debemos asociar inhibidores de la bomba de protones si estamos con corticoides? Bueno, pues el riesgo relativo que aumenta el uso de corticoides es entre 1,1 y 1,5, es decir, es un riesgo bajo per se. Pero ¿cuál es el problema? Que el uso concomitante con AINES dispara este riesgo 4 veces más. Por lo tanto, sería razonable y recomendable que en aquellos pacientes que presumamos que utilicen habitualmente AINES o por cualquier otras comorbilidades, asociar un inhibidor de la bomba de protones a dosis baja, que serían todos válidos. Pasando a la toxicidad osteomuscular, primero quiero hablaros de la miopatía esteroidea. Es una toxicidad infrecuente, se suele producir a dosis de más de 10 miligramos de prednisona al día y consiste en una debilidad proximal de miembros superiores e inferiores. Hay que tener en cuenta que puede no elevar los daños de miopatía, puede tener una CK normal, una aldolasa normal, y el tratamiento va a ser bajar la dosis de corticoides y algo a tener en cuenta, por ejemplo, sería el paciente anciano, ¿no? Que a veces es difícil diferenciar una miopatía esteroidea, como puede ser de otros cuadros, una polimialgia reumática. A veces te cabe la duda si puede ser un brote o consecuencia del efecto secundario, aunque sí bien es verdad que nos puede ayudar que en este caso la miopatía esteroidea teóricamente es indolora. Otro efecto muy a tener en cuenta, como ya sabemos por su implicación, es la osteoporosis. Los corticoides producen osteoporosis a través de dos mecanismos. Por un lado, a corto plazo, una disminución de la densidad ósea por un aumento de la resorción y a medio y largo plazo también una disminución de su formación. En este sentido, hay unas guías específicas de la Sociedad Americana de Reumatología del año 2017. Tocaría actualizarlas este año, pero no estarán disponibles hasta el final de año, que nos recomienda primero hacer un cribado en toda la población que esté con tratamiento con esteroides y valorar factores de riesgo. Valorar si tenemos, por ejemplo, consumo de alcohol, consumo de tabaco, antecedentes en familiares de fractura de cadera y otros factores de riesgo para valorar si, y además, si tiene a partir de cierta edad, hacer
también de manera pedir una densitometría ósea y valorar un poquito para estratificar el riesgo. Que no nos sabemos todos los factores de riesgo, o aunque el FRAX está más validado para población americana, también podríamos utilizarlo y buscarlo en internet, y aquí nos lo recuerda fácil, que podemos tener, si tenemos fracturas previas, no osteoporótica, si tenemos antecedentes de fractura de cadera con los padres, fumador, el uso de glucocorticoides, la artritis reumatoide, osteoporosis secundaria, alcohol, y además te puede calcular el riesgo asociándonos la densitometría ósea. Y con eso, ¿qué tratamiento podemos establecer? Lo primero, si tenemos cualquier factor relacionado con el estilo de vida que vemos que implica un gran riesgo corregible, hay que incidir en ello. Y además, asegurar una buena ingesta de calcio y vitamina D. Si no, suplementarlo. Y luego, ¿qué pacientes trataremos? Pues, como os he dicho, aquellos que ya tengan una fractura previa, aquellos que estén con dosis muy altas de glucocorticoides, es decir, inicio más de 30 miligramos día, o también una dosis acumulada mayor de 5 gramos. Y luego, en función de los resultados, bien de la densitometría ósea, como podemos ver, en función de la edad, también nos hacen unas recomendaciones de tratamiento. Pero bueno, como son más específicas, por lo menos por tener una noción general. Y luego, ¿con qué haríamos el tratamiento? Pues bien, en esta guía de 2017 nos hablan de elección de los bifosfonatos vía oral. ¿Cuál es el problema principal de los bifosfonatos de vía oral como medicamento? El cumplimiento terapéutico. Hay que tomarlos en ayunas, hay que tomarlos con agua, no puedo tumbarme media hora después de tomarlos, y todo esto dificulta a veces tanto su absorción como su buen cumplimiento. Nosotros alternativamente en hospital de día podemos poner una dosis de bifosfonato intravenoso, que sería pues una alternativa razonable, que suele ser en general bien tolerada y asegura el cumplimiento terapéutico porque sería una dosis anual. Bueno, ¿y cuánto tiempo mantenerlo? Parece razonable que mientras que estemos con corticoides lo mantengamos, pero sí es verdad que más allá de los 5 años hay divergencia de opiniones. Os traigo un New England muy reciente que habla con 2 expertos, y uno a favor y otro en contra de retirarlos. ¿Qué podríamos tener a favor de retirarlos? Bueno, pues que aumenta el riesgo de las fracturas atípicas de fémur, también osteonecrosis de mandibular. Este autor dice que más de los 5 años se ha visto, ¿no?, y que el riesgo supera el beneficio, y sí es verdad que aboga de lo suspendo y revalúo con densitometría ósea. ¿Por qué? Porque se ha visto que este riesgo vuelve a bajar otra vez tras 2 años de discontinuación de su uso. Y a favor de mantenerlos, pues se ha visto en algunos ensayos clínicos que nada más suspender, al poco tiempo otra vez se vuelve a ver una pérdida de densidad ósea y aumenta el riesgo de fractura clínica. Y sobre todo, ¿en qué subgrupo se vio un beneficio? En aquellos que no tenían fractura previa, de mantenerlos, que se mantenía porque tenían un T-score por debajo de 2,5, y luego sí es verdad que vuelve a incidir que en un uso tan largo de un tratamiento oral o intravenoso, pero en incidir en cumplimiento terapéutico, ¿no?, que si no sería como siempre lo primero a tener en cuenta mantenerlo. Y vuelvo a incidir que en este sentido podrían anularnos los bifosfonatos intravenosos. Bueno, ahora pasamos a la toxicidad sobre el sistema inmune, que creo que puede ser de las más importantes o de las que más tenemos que tener todo muy presente, y es que aumenta el riesgo de infección de microorganismos que no pensamos habitualmente. Bueno, de virus, de bacterias y de hongos. Puede variar la expresión clínica de las infecciones. Recordad que estamos inhibiendo la respuesta inflamatoria, procesos más larvados, procesos subclínicos. No puede tener una expresión clínica habitual, y siempre tenemos que tener una alta sospecha cuando estemos en paciente con un tratamiento esteroideo. Y otra cosa muy importante es la efectividad de las vacunas. Ahora con el COVID, ¿no?, pues mucho más presente aún con las campañas masivas de vacunación. ¿Cuál es el mejor momento para vacunar? Y es que se ha visto que dosis superiores a 20 miligramos de prednisona al día podrían disminuir la respuesta de vacunación, y desde luego están contraindicadas las vacunas con virus vivos atenuados. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros normalmente cuando tenemos un paciente de estas características que preveemos que va a recibir corticoides de manera crónica, lo derivamos al servicio de medicina preventiva para valorar en ese momento qué vacuna se puede poner como paciente inmunodeprimido y también reevaluar el mejor momento para poner aquellas vacunas que si en ese momento tiene una dosis elevada no se pueda poner. Pasamos a otro microorganismo, el neumocistis. El uso de glucocorticoides aumenta el riesgo de infección por neumocistis, por enfermedad por neumocistis. En este sentido hay un
un paper, un British del año 2018, que intenta resolver esta pregunta. Aunque no está todo claro, basándose un poquito en los estudios existentes, nos hablan de que podríamos iniciar la profilaxis si tenemos más de 30 miligramos al día durante 4 semanas, aunque bien es verdad que cada vez hay diferentes sociedades que hacen recomendaciones, son un poquito, incluso con 15 miligramos al día, y la pauta o el tratamiento pues sería el Ceftriaxone, una alternativa en días alternos, 3 veces por semana. ¿Y cuándo podríamos suspenderlos? Cuando mantenemos una dosis inferior a 15 miligramos al día durante al menos 3 semanas. Pero, muy importante, en algunos estudios se han visto que tras la eliminación del tratamiento profiláctico, se ha visto nuevos rebrotes de neumocistis. Por eso, deberíamos tener muy presente que si existe algún otro factor de riesgo concomitante, como es otro tratamiento inmunosupresor o incluso la variabilidad muy importante entre enfermedades. Un Wegener tiene mucho más riesgo que otras enfermedades de tener una infección por neumocistis, pues se podría mantener incluso a dosis inferiores. Otro que nos olvidamos con muchísima frecuencia con los corticoides y que me gustaría incidir muchísimo es la tuberculosis. Todos tenemos muy metido dentro que inicio tratamiento con biológicos, tengo que hacer despestaje de infección tuberculosa. Pues los corticoides también. Un uso prolongado de corticoides es un factor de riesgo para una reactivación de tuberculosis, y también los pulsos de metilprednisona son otro factor de riesgo. Y otra cosa muy a tener en cuenta es que se ha visto que dosis, en algunos casos el CDC habla de incluso 15 miligramos al día de prednisona, ya puede tener un efecto sobre los falsos negativos de la prueba del Mantoux, puede aumentarlos. Y también parece que tiene una influencia, pero menor, en los IGRAS, en el test como el cuantiferón. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues realizar un screening de tuberculosis en aquellos pacientes que presupongamos un tratamiento prolongado con esteroides, indiferentemente con Mantoux o un cuantiferón, pero si ya hemos iniciado el tratamiento con esteroides, es más razonable o parece mejor solicitar un cuantiferón teniendo en cuenta siempre los falsos negativos. Y ahora vamos a hablar de otra enfermedad también relacionada con el uso de corticoides, que es la estrongiloidiasis. ¿Por qué? Vale, no estamos en un país tropical o subtropical, donde es una infección parasitaria mucho más frecuente, pero tenemos, por un lado, mucha inmigración, ¿no? Y habría que sospecharlo en aquellos pacientes provenientes de América Latina y podríamos valorar solicitar una serología. ¿Y cuál es la importancia? Porque se produce un cuadro que es el síndrome de hiperinfestación, una afectación multisistema y que tiene una elevada mortalidad. Luego puede decir, vale, y los que no estamos en una zona de alta inmigración, pues también hay casos endémicos, en este caso se limitan casi todos a la región de Valencia, a la Comunidad Valenciana, donde es mucho más frecuente y no es algo baladí, porque hay un caso aquí que yo no llegué a conocer, pero que está muy impreso en el imaginario de los internistas, y fue una paciente que venía, creo que era una monja que venía siempre con crisis de asma, le aumento corticoides, le bajo corticoides, se vuelve a casa, tal. No hubo esa sospecha clínica de un país que era inicialmente endémico y la paciente finalmente falleció por una hiperinfestación por estrongiloides. Y bueno, cambiando ahora a la toxicidad hematológica, conocidos por todos la leucocitosis a expensas de neutrofilia. Y bien, en respecto a la enfermedad tromboembólica venosa, parece que los pulsos pueden ser un factor de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Tampoco está muy claro ni muy bien establecido, y mucho menos el uso crónico a medio y largo plazo con corticoides. Ya os digo que esta relación no está tan establecida como otros efectos adversos. Pasando a la toxicidad endocrina metabólica, hiperglucemia va a estar directamente relacionado con la dosis y se va a dar mucho más en aquellos pacientes que ya tienen factores de riesgo, que han tenido obesidad, que tienen glucemias basales alteradas, que han tenido diabetes gestacional, y no suele producir una diabetes de novo, y también suele mejorar tras la retirada de la dosis. Y por otro lado, muy a tener en cuenta la supresión del eje hipotálamo hipofisario, ¿no? ¿Por qué? Porque pacientes que ingresen en una situación de estrés, que necesiten una cirugía, probablemente necesiten tenerlo en cuenta en una dosis extra de glucocorticoide. Y está bien definido más o menos cuándo tenemos el eje suprimido y cuándo no. ¿Cuándo hablamos de que tendremos un eje suprimido? Si el paciente tiene un Cushing clínico y por otro lado una dosis de más de 20 miligramos al día, al menos durante 3 semanas. Cuando tenemos un eje podemos
pensar que no está suprimido? Cuando son pautas inferiores a 3 semanas y dosis inferiores a menos de 5 miligramos al día. En este entremedio, ¿no?, hay muchos pacientes que pueden tener un nivel variable de supresión del eje que parece que está mucho más relacionado con la capacidad individual del metabolismo del cortisol, pero podemos tener claras estas circunstancias donde sí o no está suprimido para valorar si necesita una dosis extra en situaciones de estrés. Finalmente, hablando de la toxicidad neuropsiquiátrica, generalmente suelen ser efectos leves, pero puede producir algunos mucho más graves, ¿no?, o que requieran incluso de medicación e ingreso. Empezamos por la euforia, el insomnio y la acatisia, que suelen ser leves y generalmente frecuentes, experimentar cierto grado de euforia, cierto grado de insomnio y de acatisia. Por otro lado, hablar de la psicosis esteroidea, que es una complicación que se ve prácticamente casi de manera exclusiva en aquellos pacientes que tienen más de 20 miligramos al día de manera prolongada y puede llegar a ser muy grave y comportarse como un brote psicótico de otras características, precisando medicación e incluso ingreso. El tratamiento sería disminuir la dosis y también en algunas enfermedades, algunas peculiaridades, como puede ser en el lupus, ¿no? A veces que hay cuadros neuropsiquiátricos del lupus que se pueden asociar pues por la propia enfermedad y sería más difícil de diferenciar de una manía, de un episodio psicótico inducido por corticoides. Y finalmente, hablamos del pseudotumor cerebri, que bien se ha relacionado en algunos casos, pero tampoco es una asociación frecuente. Y por lo tanto, con todo lo que hemos repasado, todos los efectos y un poquito las consecuencias, ¿qué podríamos hacer por nuestra paciente? Pues bien, lo primero, intentar disminuir siempre dentro de lo posible la dosis de corticoides y valorar iniciar aquellas medicaciones que me permitan seguir disminuyendo, como puede ser un ahorrador de corticoides u otros modificadores de la enfermedad. En este caso, que la paciente toma corticoides y que de vez en cuando se toma Enantium, que tiene molestias, que tiene gonartrosis, el riesgo-beneficio yo creo que aquí supera y iniciaría pues un IBP a dosis bajas. Inicio el suplemento de calcio y vitamina D y busco activamente el riesgo osteoporótico, le pregunto por factores de riesgo mayor y realizo una densitometría ósea. Y luego, si precisara, se podría tratar con bifosfonatos orales o bien con intravenoso. Para valorar o actualizar su calendario vacunal, podríamos hacer una interconsulta al servicio de preventiva para poner aquellas vacunas que puedan en el momento actual y aquellas que cuando bajen la dosis pues se puedan poner. Por la dosis acumulada, por el tiempo de exposición con los corticoides, parece más que razonable iniciar profilaxis para neumocistis con Sestrin en días alternos y finalmente realizar un cribado de tuberculosis latente. En este caso, como ya llevamos tiempo de tratamiento esteroideo, pues sería más razonable pedirle un cuantiferón. Y finalmente, para llevar a casa, lo primero, muchas veces estamos tratando con esteroides, a veces no nos ceñimos tanto a la indicación o a la ficha técnica. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, pacientes reagudizadores de POC que vienen a urgencias, que se llevan dosis prolongadas para su reagudeza, que vienen 4 o 5 veces al año, pues al final, si lo tenemos en cuenta, estamos teniendo una dosis muy acumulada de corticoides. Incluso hay estudios en este respecto que habla de la profilaxis con neumocistis en este perfil de paciente, pero que ya se excedía un poquito los límites de esta sesión. Por lo tanto, lo suyo sería intentar ceñirnos, pensar si está claramente justificado e intentar ponerlo a la mínima dosis. Y dentro de las pautas deberíamos de poco a poco abandonar ¿qué se pone de corticoides? No, típico del MIR. Si no sé lo que se pone, miligramo kilo día. No, es mucho mejor y hay evidencia en muchísimas enfermedades de que mejor bolos de metilprednisolona seguido de corticoides a dosis intermedias como inducción a la remisión. También deberíamos tener en cuenta otras comorbilidades, ¿no?, de cara al ajuste o bien reevaluación que se puedan ver descompensadas por el uso de corticoides, ¿no?, como la hipertensión, la diabetes, etcétera, y luego centrarnos en la toxicidad relacionada con su uso. ¿Y en qué puedo poner hincapié? En aquellas medidas que pensamos o que generalmente pensamos menos, ¿no? La actualización del calendario vacunal, derivar a la medicina preventiva, el uso concomitantes y sobre todo si tiene coaneínes, valorar los inhibidores de la bomba de protones, el neumocistis, que muchas veces se nos olvida. Bueno, el estudio de tuberculosis, vuelvo a decir, tenemos muy interiorizado que con cualquier biológico tenemos que hacer previamente un mantus o un cuantiferón, no así con los corticoides. Y finalmente tampoco olvidarnos de la osteoporosis, ¿no?, por la importante morbilidad que asocia. Y os vuelvo a poner ahí la diapositiva para que recordéis la pauta de intentar abandonar el miligramo kilo día y ver que en muchas enfermedades
es igual de beneficioso con menos efectos secundarios la terapia de pulso de metilprednisolona si ya de dosis mucho más bajas. Y sin nada más, esta es la bibliografía. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para los comentarios? Bien. Gracias.